Con su venia, diputado presidente. Siempre es un tema escabroso o digamos difícil para muchos hablar de drogas y sin embargo es un tema indispensable y hablarlo no desde una perspectiva moral que quizás sea más sencillo y simplemente irnos por la fácil. Las drogas son malas y por lo tanto tienen que estar prohibidas y el problema se acabó y persigámoslo. Ese discurso moral que de alguna manera ha sido el sustento ideológico de la guerra contra las drogas ha sido terrible para el país. Terrible en el mundo no ha funcionado y en nuestro país ha sido incluso trágico. Como saben, presenté ya una iniciativa que regula la producción, procesamiento, distribución, venta y consumo del cannabis, de la marihuana. Y esa está en su camino, está en la Comisión de Salud. Hoy presento una propuesta distinta, una propuesta que yo considero que es de alguna manera complementaria, previa, y que yo creo que puede ser más fácil para muchos sectores aceptarla. Y digo más fácil porque parece que se está haciendo un consenso que no hay que perseguir a los consumidores, que los consumidores no son el problema. Y es verdad que tenemos ya en nuestra legislación dosis personales inmediatas que se permite y con eso decimos, entonces ya está despenalizado el consumo. Pero la verdad es que en la realidad esa despenalización no funciona. En el caso de la marihuana son 5 gramos, en el caso de la cocaína es 0.5 gramos, que son dosis mucho más pequeñas de las que se pueden adquirir en cualquier modalidad. Y el resultado es que tenemos nuestras prisiones llenas de consumidores. Parte de la guerra contra las drogas, además de que no ha conseguido sus objetivos, que es disminuir el consumo, además de eso, tenemos nuestras prisiones llenas y además de la violencia que todos conocemos. Y entonces hago una propuesta que en buena medida está vinculada con la experiencia portuguesa, que ha tenido muchos resultados en lo que se llama reducción del daño. Llevan 10 años aplicando esta política con grandes avances en salud pública. ¿En qué consiste? En que, está bien, mantengamos las mismas dosis de consumo inmediato, las que están en la tabla, pero una persona puede poseer más de lo que es su dosis de consumo inmediato, como sucede, insisto, en la legislación portuguesa. De tal manera de que si existe la dosis de consumo inmediato de tal, por ejemplo, la marihuana en 5 gramos, puedan tener en posesión hasta 10 veces su dosis de consumo inmediato, es decir, 50 gramos. De esa manera, muchos consumidores ahora no serán considerados delincuentes y no serán metidos a prisión injustamente o extorsionados como actualmente sucede. Como ustedes recordarán, hace poco un grupo de intelectuales escribió un desplegado en los medios de comunicación pidiendo una despenalización efectiva. Entre ellos estaban 4 ex ministros de Estado o exsecretarios de Estado de 4 gobiernos distintos: Pedro Aspe del gobierno de Carlos Salinas, Juan Ramón de la Fuente del gobierno de Ernesto Zedillo, Jorge Castañeda del gobierno de Vicente Fox y Fernando Gómez Montt del gobierno de Felipe Calderón, pidiendo la despenalización efectiva. Y esta propuesta responde a esa demanda, que haya una despenalización efectiva, que no se les persiga a los consumidores. Por supuesto, esto no va a arreglar todo el problema, pero es un avance necesario en enfocar las baterías a donde tendremos que ir, que es a los verdaderos traficantes y no a quienes consuman con esto. Hay cosas pendientes, por ejemplo, el narcomenudeo acaba a los 5 kilos, es decir, multiplicando por 1000 la dosis de consumo inmediato, acaba el narcomenudeo y empieza el narcotráfico, ya es competencia federal. Pero hasta multiplicados por 1000 es concurrencia de los estados, porque es la combate al narcomenudeo, y tenemos que ver otras cosas, como en lo que nosotros consideramos que deberíamos avanzar, es en las llamadas comisiones de disuasión que tanto éxito han tenido, insisto, en Portugal, como una medida para
tratar a cada quien como se pueda, a cada quien según lo que merezca. Termino diciendo que en México hay una historia interesante de la criminalización obviamente estos cambios es a la Ley General de Salud, hay un cuadro y sería simplemente multiplicar por 10 el cuadro en la posesión. Termino diciendo que si ven la ley, hay la historia es muy interesante de cómo ha evolucionado. El caso con Lázaro Cárdenas en 1930, en los 30 se les trataba como enfermos y todo era como un sistema de salud. Y había en muchos periodos se veía como un asunto de salud pública, como enfermos. Fue con el gobierno de Carlos Salinas en donde hubo una persecución muy fuerte, quizás por la presión que había en la guerra contra las drogas, la intensificación, lo que estaba pasando en Colombia, pero a pesar de que se ha retomado esto de despenalizar el consumo, esta no es efectiva y ojalá se tome en cuenta y esta pueda avanzar. Va a la Comisión de Salud, las modificaciones a la Ley General de Salud, y lo que se busca es que no se persiga a los consumidores, no criminalizarlos, que en nuestras cárceles no estén quienes no deban de estar, porque si no son delincuentes cuando entran, luego en nuestras cárceles, que son escuelas del crimen, sí salen siendo delincuentes. Gracias.